Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Queridos hermanos, tenemos mucho que hablar en el día de hoy. En Israel se lanzó un ataque aéreo masivo de parte de Irán, aproximadamente unos 200 misiles balísticos contra Israel, ataque que comenzó hacia las 7:30 de la noche. Las alarmas se activaron en todo el país y el mapa del ejército mostró todo el territorio israelí con señales de rojas de alerta. Eh, Aproximadamente la mayoría fueron derribados por el sistema de defensa flecha o arrow en inglés. Los que impactaron suelo israelí no causaron daño tampoco, mientras que los destrozos reportados fueron ocasionados por los fragmentos de los misiles derribados. Entonces se sufrió, sí, un ataque masivo de unos misiles más sofisticado, más rápido que ha lanzado Irán desde este momento. La última vez, por ejemplo, que habían lanzado misiles o unos drones que habían lanzado desde Irán, tomó unos 8 horas para llegar, ¿verdad? Bastante tiempo para no solo la fuerza israelí para prepararse, pero inclusive Jordania, Egipto, ambos ayudaron para derrumbar todos los drones efectivamente sin que llegara uno al territorio de Israel. Pero esta vez todo cambió porque estos misiles balísticos llegaron a Israel aproximadamente 15 minutos, 15 a 20 minutos. Y seguramente muchos de ustedes vieron imágenes, videos de todos los misiles cayendo en territorio israelí. Aproximadamente 10 millones de israelíes eh, se escondieron en refugios antimisiles y al parecer la única muerte que se ha sufrido en esos territorios, por esos lados, aparentemente fue un trabajador palestino de Gaza, quien murió como consecuencia de los fragmentos de misiles que cayeron en la ciudad de Jericó, en la zona que se le llama Cisjordania o la Ribera Occidental, según los medios israelíes, por cierto. Y en Jerusalén, además del sonido de las alarmas, pudieron verse también misiles en el cielo que lograron ser interceptados. Pero antes de esto, inclusive una hora antes de que estos misiles hayan sido lanzados, hubo un ataque terrorista por 2 terroristas que corrieron por las calles de Tel Aviv. Lamentablemente asesinaron 8 personas, 8 civiles, y hirieron unas cuantas más. Pudieron neutralizar la amenaza luego de que Irán lance estos centenarios de misiles que llegaron a Israel. Es importante entender un poco del contexto, por qué todo esto ha sucedido, porque tal vez algunos de ustedes están escuchando de esto por primera vez y no conoce el historial de este conflicto que ha sucedido hasta la actualidad. Eh, Recordemos que sí, esto está conectado con los eventos que sucedieron en el 7 de octubre. Irán es una de las fuerzas, comparado a Arabia Saudita, más fuerte, más grandes en la región y representa la mayoría de los musulmanes chiitas, que es una de las ramas del Islam. Y recordemos que Irán hoy en día, ese es su nombre moderno, pero es el imperio antiguo de Persia, ¿verdad? Los iraníes son persos. Entonces hay un historial larguísimo entre estas dos naciones y estamos aquí nuevamente repitiendo la historia, pero esta vez con armas más avanzadas. Y en todo lo que hemos visto, hay que considerar que las cosas no terminaron tan mal como pudieron haber terminado. No hubo una muerte israelí en todos los ataques que han sucedido en este momento. Y aparte de las 8 víctimas que fueron eh, matados lamentablemente por estos 2 terroristas de Tel Aviv, um,
Y hay algo muy curioso detrás de todo esto, y quiero que se queden aquí porque hay un elemento de ironía y voy a demostrarle cómo este elemento de ironía lo podemos ver en las Biblias y le voy a animar que se quede hasta el resto del programa para que puedan escuchar a qué me refiero, esta ironía, y cómo esta ironía nos puede demostrar que Dios realmente está en medio de todo esto y que Dios no ha abandonado a su pueblo. Pero regresamos al contexto, a entender el trasfondo de todo esto. Sabemos lo más recién es lo que pasó el sábado pasado. Israel atacó el cuartel general de Hezbollah en Beirut mientras se encontraban reunidos los máximos líderes del grupo terrorista, entre ellos Hassan Nasrallah, quien fue el jefe de Hezbollah durante 32 años. Una figura que, además de ser eh, líder de este grupo terrorista, es una figura también admirada en muchas partes del mundo musulmán. No es una figura cualquiera, es lo que quiero decir. Muchos musulmanes miran a esta o miraban a esta figura como una figura casi mesiánica, ¿verdad? El líder para poder llevar a cabo la gran resistencia de sacar a todos los judíos de lo que ellos consideran todo Palestina, ¿verdad? Y recuperar esta tierra para el Islam. Bueno, en el día de el sábado pasado, este gran líder fue aniquilado por un ataque aéreo israelí que había localizado el cuartel general de Hezbollah. Y por cierto, un cuartel que estaba localizado en la capital de Líbano, Beirut, donde hay poblaciones civiles. Y además de esto, ayer tropas del ejército israelí ingresaron a la frontera del Líbano como respuesta de todos los ataques que ha estado viniendo desde el norte, desde que se empezó esta guerra en el 7 de octubre. En el 7 de octubre se empezó la guerra con Hamas. En el 8 de octubre entraron Hezbollah a esta guerra. Y bueno, Israel al entrar en el Líbano y poder localizar a los miembros de Hezbollah, descubrieron una red de túneles de Hezbollah en la frontera, en una casa en Mishalba, que es el sur del Líbano. Y vemos bastante videos de todas partes del mundo árabe, incluyendo territorios palestinos, que han celebrado estas acciones, esta respuesta de parte de Irán. ¿Y cómo vemos todo esto? ¿Estamos viendo el comienzo del final? ¿Será que la gran tribulación está al doblar de la esquina? ¿Será que entraremos a una tercera guerra mundial pronto? Yo recibí una llamada esta tarde de un amigo que, déjame decirle, él nunca investiga ninguno de este tipo de noticias, pero aparentemente esto ha sido recibido tan ampliamente y ha preocupado a tantas personas que hasta a él le llegó esta noticia y me preguntó para decirme precisamente esto, ¿verdad? Estamos llegando al final ya, al fin de los tiempos. ¿Es esto el apocalipsis empezando? Y bueno, y otras personas se preocupan justamente y lógicamente que una guerra regional, inclusive global, una tercera guerra mundial, pueda surgir de todo esto. Bueno, yo le quiero decir que, por lo menos desde mi punto de vista, cada persona tiene derecho a creer como creen y interpretar los hechos como lo interpreten. Como yo lo he visto, si me preguntas a mí, de una persona que ya ha cumplido 10 años trabajando en esta región y analizando y observando todo lo que ha estado pasando en esta parte del mundo, yo creo que no creo que estamos en un punto donde debemos de ponernos ansiosos o preocuparnos o desesperarnos de lo que pueda suceder en esta región o de lo que pueda suceder entre estas dos naciones. Claro que sí es
de preocuparnos en cierto nivel. Claro que sí, porque no es nada tampoco. Estamos hablando de dos naciones modernas con fuerzas militares, con influencia y poder en la región. Y claro, además de todo esto, hay muchas ideologías radicales y odio como resultado de muchas de las diferencias que se siente no solo a nivel político, pero hasta el nivel cultural y religioso. Porque tenemos que imaginarnos a Israel y al Islam como dos civilizaciones, ¿verdad? Las civilizaciones abarcan muchos elementos de lo que conlleva una civilización, la cultura, el mercado, eh, ¿verdad? Los vecindarios. Y cuando hay más de una cultura, más de una civilización, vamos a tener diferencias profundas porque, digamos, hay algunas culturas, por ejemplo, donde no le permiten a las mujeres a tener educación. Eso lo pudimos ver en Afganistán, cuando los talibanes retomaron el poder después que Biden retiró todas las tropas estadounidenses de este lugar, un acto que muchas personas condenaron por no haberlo hecho de una forma más cuidadoso, más inteligente. Los talibanes retomaron el poder y forzaron nuevamente sus directrices, sus creencias en la sociedad. ¿Verdad? Su religión, sus prácticas, sus costumbres. Y no todas las costumbres en el mundo musulmán es igual, ¿verdad? No todas las naciones musulmanes es como Afganistán, pero existen lugares como Afganistán, donde no le permiten a las mujeres conseguir educación, entre otras limitaciones, por cierto, tienen que cubrirse los cabellos, no pueden hablarle a los hombres o mirar a los hombres. eh, yo me imagino que en esta sociedad, yo estoy hablando desde Nueva Jersey en este momento, eh, me crié en el estado de Nueva York toda mi vida y yo me imagino que la mayoría de las personas aquí no le gustarían, ¿verdad? Que nuestras mujeres fueran tratadas de esta manera, que se le dé una oportunidad a ellas a ejercer y buscar una educación, ¿verdad? Ejercer los talentos que Dios le ha dado. Pero lo que existe en Afganistán y lo que existe en Estados Unidos son dos civilizaciones distintas, ¿verdad? Si Afganistán y Estados Unidos hubiesen experimentado una ¿verdad? Una combinación, digamos, si ambas culturas llegan a encontrarse, habrá un gran choque, habrá un gran choque. Bueno, el ejemplo que yo le estoy describiendo es la realidad del Medio Oriente. Y son dos cosmovisiones, dos civilizaciones que se arraigan en las enseñanzas de ambas religiones. El islamismo se basa en el Corán, mientras que el cristianismo y el judaísmo se basa en las escrituras, que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos lo consideran la Biblia hebrea, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Tanakh, que son acrónimos para los nombres en hebreo que le tienen a las diferentes secciones de la Biblia, o el Torá, refiriéndose a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Torá interpretado como ley o como instrucción. Y eso es lo que estamos viendo en Irán, choque de civilización con la civilización judeo-cristiana. Pero ¿a dónde va a terminar todo esto? Bueno, realmente muchos expertos piensan que estos ataques de parte de Irán no se hizo con la intención o no estaba diseñado para causar, o mejor dicho, estaba, para ponerlo en términos positivos, estaba diseñado para causar el menor daño posible. Fue anticipado, perdón, por Jordania y Arabia Saudita, y el principal interés de Irán
supuestamente era dar la imagen de que puede atacar a Israel, de que tiene el poder de hacerlo. Y por supuesto que el mensaje fue recibido. El problema es que las declaraciones hasta la actualidad de parte del gobierno de Israel es querer responder a estos actos que ha causado una escalada severa y peligrosa desde el punto de vista de ellos. Precisamente el portavoz de las FDI, de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, sobre el ataque de esta escala que ha causado Irán, dijo que el ataque de Irán es una escalada severa y peligrosa, habrá consecuencias. Responderemos dónde, cuándo y cómo elijamos, de acuerdo con la directiva del gobierno de Israel. Pero noten el lenguaje que él dice. ¿Ok? Dicen que van a responder, pero dice responderán dónde, cuándo y cómo elijamos. Es decir, que no necesariamente van a responder de inmediato. Ellos van a responder de manera estratégica. Y eso es lo que estamos viendo en la guerra. No es una guerra en el términos tradicional, es una guerra proxy. Irán tiene los proxies en el norte, en el Líbano, en Siria, Hezbollah, en Irak. También lo tienen en América Latina, en Venezuela hay una base de Hezbollah. No sé si vieron las noticias, el señor Maduro, para no decir presidente, el señor Maduro acaba de mandar su más sentido pésame a, a Hezbollah por haber perdido a su líder, Hassan Nasrallah. Entonces, tienen estos proxies. Irán también tiene el proxy de Hamas. Hamas ha sido, aunque Hamas no empezó con Hezbollah, Hamas era un grupo que empezaron desde Egipto por la hermandad musulmán, y ellos salieron de Egipto y llegaron a Palestina y fueron elegidos por los pueblos palestinos a gobernar. Hubo una división entre el pueblo palestino donde se estableció un gobierno en Cisjordania, en la ribera occidental, y el otro en Gaza, que era Hamas, hasta más recién. Entonces es una guerra proxy, es una guerra donde se atacan, pero se atacan de manera estratégica. Y por cierto, si Irán hubiese querido atacar y pegarle a Israel, seguramente lo hubiese podido hacer. Seguramente. No sabemos qué tan preparados estaban Israel, no sabemos si ellos estaban anticipados, porque las bases militares eh, eh, que fueron como se puede decir, explotados o atacados por estos misiles, estaban ya vacíos, ¿verdad? La Fuerza de Defensa de Israel habían evacuados antes de que esos misiles llegaran. Pero yo le estaba diciendo que hay una ironía en todo esto. La ironía en todo esto es que, de acuerdo a algunos expertos y de acuerdo a las mismas palabras de Khomeini, el líder principal de la nación de Irán, Israel, ellos querían mandar el mensaje o la imagen que ellos podían atacar a Israel, que ellos estaban dispuestos a hacerlo y son el bravo. Pero con todo esto, no, los únicos que han sufrido los daños han sido ellos. Vimos el reporte y está el video circulando de cómo solamente un palestino perdió la vida en Cisjordania, en territorio palestino, con una de las cohetes o misiles que fueron interceptados. Y de acuerdo a otros reportes, eh, hubo un fallo en uno de los misiles en Irán donde causó la muerte de 5 miembros de la fuerza islámica de Irán. Entonces tenemos 5 muertos en Irán y uno muerto entre la comunidad palestina. Y
luego continuamos viendo mucha ironía en todo esto, porque con todas las amenazas y fuerzas han salido unos actos de espionaje más grandes que se ha visto en la historia. Hace unas semanas habían explotado unos beepers que incapacitó a más de 3.800 miembros de Hezbollah y creo que unas unos 30 o unos 40 perdieron su vida. Unos beepers que explotaron al mismo tiempo y que precisamente de manera estratégica solamente hirieron a los miembros de Hezbollah. Un acto de espionaje que nunca se ha visto en el siglo XXI. Y aparentemente como sucedió todo esto, es que Hezbollah había dicho que ellos estaban usando los beepers o los buscapersonas, que le dicen, de antaños, ¿verdad? Los Motorolas, no sé cuántos recuerdan, yo soy suficientemente viejo para recordarme de los beepers. Mi papá tenía uno blanco y a mí me gustaba muchísimo. Una vez me lo llevé a la escuela y bueno, me metí en problemas, lamentablemente. Lo recuperé el busca persona y pude regresarlo a mi padre. Pero recuerdo lo que era este objeto. Uno le llamaba a un número específico y yo se le llamaba, le mandaba un mensaje. Al principio solamente le enseñaba el número que le estaba, ¿verdad?, tratando de localizar. Luego se podía mandar mensajes de textos y, y estos fueron los dispositivos que utilizaron Hezbollah para no poder ser localizado. Decidieron no usar los celulares inteligentes, en otras palabras, para no ser localizados. Y de acuerdo a la inteligencia israelí, es que ellos descubrieron esto, se inventaron una compañía de beepers o de buscapersonas en Hungría, localizaron el mercado de donde estaba comprando estos dispositivos Hezbollah y lograron venderle miles de estos dispositivos buscapersonas, donde hace 2 semanas más o menos los detonaron de manera remota, hiriendo a más de 3.800, incapacitando a más de 3.800 miembros de Hezbollah. Algo que nunca se ha visto. Y es irónico todo esto porque vemos que con todas las amenazas y los hechos que, que en todo el sentido Israel tiene la desventaja, porque sí, Israel es una nación bien, digamos, fuerte en el sentido militar, tiene buenas armas, pero es un pequeño pedacito de tierra contra, y la única nación judía contra 57 naciones musulmanes en todo su alrededor. O sea, con todas las armas que pueda tener israelí, no podrá sostener por sí sola todos los ataques de todas las naciones musulmanes. Imposible. Pero con todo eso, ahí está, ahí continúa. Yo le quiero leer una historia más y le voy a señalar en la Biblia cómo Dios usa esta misma ironía en un contexto muy similar a lo que estamos viendo en el día de hoy. Pero esta noticia vino de una entrevista que se le hizo al expresidente de Irán, ¿ok? El expresidente Ahmadinejad, si lo pronuncié bien. Y él en esta entrevista, que fue publicado por CNN, él cuenta cómo Irán había creado una unidad secreta para combatir el Mossad, que luego fue liderado por un agente de Mossad y con otros 20 agentes de Mossad. Y así pudieron atacar muchas bases nucleares o laboratorios nucleares, eliminar científicos nucleares que estaban en Irán trabajando trabajando en materializar estas aspiraciones nucleares de los líderes de Irán, del régimen islámico. Esto es algo como de película, que uno escucha todas estas noticias y hasta cómico.
Pero eso no debe de extrañarnos a nosotros que leemos las Escrituras, porque vemos una situación muy similar en el libro de Esther. Y recordamos que el libro de Esther es la historia donde Amán, un funcionario del imperio, eh, babilónico y de Asirio, que inclusive aquí está Persia y Media, ¿verdad? Este funcionario, Amán, tuvo el plan de aniquilar al todo el pueblo judío, sencillamente por lo que ellos representan. Amán le dice al rey, no te conviene a mantener a este pueblo vivo porque no viven de acuerdo a tus leyes, viven de acuerdo a sus leyes, que sabemos que esas leyes son los 10 mandamientos, el Torá, lo que enseñan las escrituras. Ellos practicaban el judaísmo y por eso no se doblegaban ante dioses paganos, no se doblegaban ante un rey que no haya sido su propio rey de la nación, o a ningún hombre realmente. Solamente se doblegaban a Dios. Y por ende ellos se convirtieron en un blanco para Amán. Y Amán quería ejecutar un plan masivo de ejecución. Pero este plan no le fue bien, porque el libro de Esther también es un libro de ironías. Con todo el intento que hizo Amán para humillar a Mardoqueo, el que terminó siendo humillado fue Amán. ¿Recuerdan cuando el rey llamó a Amán y le habían comentado quién, el rey había descubierto la historia de Mardoqueo, que le había ayudado a- a desmantelar un golpe de estado, y él quería honrar a esta persona, y él llama a Amán, y Amán, pensando que era él, ¿verdad? Le recomienda al rey a honrar a esta persona con la vestimenta del rey, que se ha paseado en un caballo en todo el palacio. Y el rey dice, excelente idea. Es Mardoqueo, Amán, tú sea la persona que le va a pasear y le pone la vestimenta. Pero también la horca que Amán construyó para aniquilar a Mardoqueo, Amán terminó en la misma trampa, muriendo él. Y en vez de morir todo el pueblo judío, murió toda la familia de Amán. Y esa es la ironía de Dios, que le comunica a todos aquellos que se consideran enemigos del pueblo de Dios. Pondrán sus trampas, querrán eliminarlo, pero Dios hará caer a esos enemigos en sus propias trampas, porque Dios no abandonará a su pueblo. Y eso es una promesa no solo para la nación de Israel, es la promesa para la iglesia también, queridos hermanos. Por eso cuando miramos lo que pasa en Israel, en vez de llenarnos de ansiedad, debemos de llenarnos de esperanza, porque sabemos que Israel continúa, porque Dios la quiere así. Dios es Dios de la historia, Él es Señor de la historia. Y hasta que Él decida hacer lo que Él quiera hacer con esta nación, no le va a pasar nada, pero confiamos en un Dios inmutable, que su palabra no cambia. Y le dio un juramento y una promesa a Abraham que Él está determinado a cumplir. Le quiero decir antes de terminar, avisarle, mis hermanos, que el 7 de octubre estamos haciendo una oración nacional en el Palacio Nacional de la Nación en Washington, D.C. Están invitados el 7 de octubre desde las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Vamos a orar, tenemos más de 100 amigos unidos, estamos esperando miles de personas, así que lo espero allá. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.